Hola, buenos días. Aquí con ustedes Cristian de la Campa, de Pacientes Unidos. Primeramente, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Alessandra Estoy en tuvo la unos línea, problemas de conexión, pero ya está aquí de nuevo. gracias. Gracias, Cristian y Luis Adrián. Disculpa, estoy lejos de la casa, entonces eso quiere decir que mi internet está un poco débil, pero am, creo que muchísimos de nosotros conocen ya a Luis Adrián Quirós. Entonces es un placer tenerle en la línea con nosotros. Él va a hablar sobre diferentes instrumentos políticos legales para incluir acceso a los medicamentos en sistemas de salud en América Latina. Entonces, específicamente diferentes estudios de caso para mostrar barreras y oportunidades que nosotros tenemos en la región. Bienvenidos a Pacientes Unidos y los webinarios mensuales que nosotros tenemos. Um, lo- el- la manera en que nosotros organizamos esos webinarios es, vamos a tener la presentación de Luis Adrián y después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, y se ve en la pantalla hay una área para preguntas. Y mientras que ustedes tengan preguntas, por favor, escribe la pregunta allá en la área y al fin um, Luis Adrián nos puede contestar y hablar y darnos comentarios basados en las preguntas también. Entonces es una parte presentación y una parte también preguntas específicas de parte de ustedes. Luis Adrián es un profesor de educación física, coordinador general del DWIMSS, que es parte del IMSS de México, y también ha sido un autor de diferentes publicaciones como la Guía del Paciente Participativo, que es un tipo handbook para pacientes en México, que si ustedes no han visto, es muy interesante y también ayuda mucho a los pacientes en México a acceder a servicios que normalmente son difíciles para tener en México. Y también ha participado en la elaboración de lineamientos nacionales e internacionales para la atención de HIV y actualmente es un consultor de advocacy, derechos humanos, no discriminación y acceso a información de paciente. Entonces, Luis Adrián ha hecho un poco de todo. Yo conocí a Luis Adrián unos 7 años atrás, yo creo ya, Luis Adrián, para entender un poquito mejor la experiencia de HIV en México, porque eso sí es un estudio de caso en la región, pero poco a poco Luis Adrián ha dedicado a enfermedades fuera de HIV y estamos muy felices que está poniendo más atención fuera de HIV porque las enfermedades que nosotros cuidamos como cáncer, diabetes, artritis y diferentes enfermedades no transmisibles necesitan el expertise de Luis Adrián también. Entonces, Luis Adrián, muchísimas gracias. Este, y estamos muy pendientes y interesados en lo que usted va a compartir hoy. No, muchas gracias, Alessandra. De verdad es un honor poder participar en United Patients. Y de verdad hace muchos que nos conocemos y es un gusto siempre colaborar contigo y creo que esto nos da para poder seguir colaborando y poder generar más acciones de incidencia política para que las personas tengamos acceso a la salud como debe de ser en América Latina. Y pues bueno, como bien dice, la presentación es instrumentos políticos legales para incidir en el acceso a medicamentos en los sistemas de salud de América Latina. ¿Cuál es el contexto? Digo, esto es todos lo sabemos. Hoy en día en los países de la región, padecer cualquier enfermedad crónica controlada, degenerativa, etcétera, se ha convertido en todo un calvario. Por solo poner algunos ejemplos, y de verdad eso ustedes lo saben porque lo viven todos los días, los servicios de salud cada vez están más desbordados, hay grandes problemas para poder acceder a los especialistas, hay desabastecimiento y no entrega oportuna de los medicamentos, hay tiempos prolongados para tener consulta con los especialistas, nulo acceso a terapias innovadoras, corrupción en los sistemas de salud, que esa es una detonante en toda América Latina,
entre otros muchos problemas más. Si esto no fuera suficiente, la mayoría de las personas derechohabientes o usuarios de los servicios desconocen qué pasos hay que realizar en sus sistemas de salud para garantizar este derecho. Desafortunadamente, seguimos todavía con el miedo para poder exigir a lo que tenemos derecho. En algunos casos hemos documentado, y muchas de las organizaciones también nos lo han hecho saber en muchas visitas que hemos hecho por la región, que las personas intimidan a las personas para poderse quejar, a los servidores públicos lo hacen por haber reclamado este derecho. Hemos tenido casos, en México no es la excepción, donde incluso han amenazado a las personas por haberse quejado, sabiendo que en cualquier marco normativo de la región esto es violatorio a sus propios derechos. Incluso hay leyes específicas que prohíben este proceso. Y lo anterior puede influir para que las personas se quejen, es decir, tienen miedo a hacerlo. Y por tal motivo existen pocos datos duros donde las personas dejen por escrito ante las instituciones correspondientes la negación de estos servicios. Si partimos que en la región y en el mundo todos los países han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, que es bien interesante, dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En la región de las Américas, cabe hacer mención que tenemos un marco extenso y sobre todo tenemos un instrumento que pienso yo que es uno de los ejes transversales para garantizar el derecho a la salud de la región. La mayoría de los países han firmado el Protocolo de San Salvador, que nos dice que adiciona a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y la salud es parte de estos derechos, donde los gobiernos se comprometen a generar acciones específicas para garantizar el derecho a la salud. En el artículo 10 del protocolo nos dice que el derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los estados partes se comprometen a reconocer a la salud como un bien público y particularmente adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. La atención médica, la atención primaria a la salud, entendido como tal, la asistencia sanitaria esencial, puesta al alcance de todos los individuos y los familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción de los estados. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Y aquí incluyen cualquier tipo de vulnerabilidad. Este es el marco referencial que tenemos en la región. Y cabe destacar que muchos de los países se han comprometido en la firma de estos procesos e incluso se tiene hoy que dar cuenta en los organismos internacionales sobre cuáles son los avances que se han permeado, y más adelante voy a retomar un poco este proceso. En los contextos nacionales, todos los gobiernos cuentan con instrumentos legales para garantizar la protección de los derechos humanos y del derecho a la salud. Existen normas, reglamentos, leyes, normas específicas. Hay organismos de protección de derechos humanos, defensorías del pueblo, organismos de defensa para el derecho a la no discriminación, etc. O sea, que contamos todos con un andamiaje que nos permite garantizar este derecho. Y yo sé que ustedes van a decir que a veces funcionan y a veces no funcionan. Esa es otra cosa, pero mínimamente los estados tienen este compromiso. ¿Cuáles son los tres tipos de obligaciones gubernamentales? Primero es respetar los derechos humanos, y el derecho a la salud forma parte de uno de este derecho fundamental. Es la obligación del Estado de no violar los derechos a través de sus acciones, como absteniéndose de interferir directo o indirectamente en el disfrute de estos derechos humanos. El no contar con un medicamento en la farmacia o que una persona requiera una terapia innovadora es justamente absteniéndose. Los estados muchas veces se abstienen de hacer estos procesos. Otra de las garantías es proteger los derechos humanos. Es la obligación del Estado de prevenir las violaciones de los derechos humanos cometidas por terceros. ¿Cómo? Evitando que terceras partes interfieran o violen los derechos humanos
Esto conlleva la adopción de medidas necesarias para impedir que los individuos y las instituciones violen los derechos de terceros. Otro de los deberes del Estado es cumplir con los derechos humanos. Es la obligación del Estado de actuar para garantizar el disfrute de los derechos humanos, como mediante la adopción de las apropiadas medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, publicitarias o de otra índole, con el fin de facilitar la completa realización de los derechos humanos. Esto implica la adopción de las medidas necesarias para asegurar que toda persona tenga oportunidad de satisfacer sus derechos, tal y como lo garantizan los instrumentos de los derechos humanos de cada uno de los países. La obligación es cumplir, se descompone a menudo de las obligaciones de facilitar, proporcionar y promover. Parte de estos ejemplos, y les pongo aquí tomando a 8 países de la región, en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay, tienen en sus constituciones la protección del derecho a la salud. En Argentina hablamos del artículo 41 y 42 y también tienen un recurso de amparo de tutela que garantiza que a la violación de estos derechos se puede ejercer la acción de judiciabilidad. En todos los países de la región contamos con organismos de defensa y protección de derechos humanos. También contamos con órganos superiores que pueden tutelar estos derechos. Es decir, que ante la violación de cualquier derecho fundamental, existen los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar la protección de los individuos, como a través de diferentes instrumentos, que pueden ser los recursos de amparos o los recursos de tutela, si hablamos de la judicialización del derecho. Yo siempre digo que es importantísimo empezar a generar estas acciones de conocimiento para poder que las personas en el día a día puedan utilizar todos estos tipos de instrumentos. En Colombia existe el artículo 48, 49 y 50 para garantizar este derecho, en México a través del artículo 4, y yo los invitaría a que ustedes reconozcan y analicen cada uno de esos derechos que garantizamos en nuestros países, y a su vez los otros instrumentos que podemos ir garantizando. Les pongo un ejemplo, aquí están, no me voy a detener en esta parte. Argentina, a través del artículo 42 nos dice, 41 y 42 nos dice cuál es parte de estos derechos. Colombia, México, y con esto que tenemos que hacer ante un derecho negado es muy simple, es presentar una queja, un reclamo, eso sí, por escrito, para garantizar que empezar a generar indicadores. Desafortunadamente en la región lo que hacemos mucho es quejarnos, y hoy en día con las redes sociales el Facebook se ha convertido en el quejómetro para todos. Pero desafortunadamente se queda ahí, se queda en la nube, sin poder tener indicadores que sean más precisos sobre la falta de atención médica, la carencia de terapias innovadoras, el acceso o negación a los servicios, el acceso o desabasto de medicamentos oportunamente. Por eso es bien importante gerenciar este proceso. Una vez que entra la queja a cualquiera de las instituciones, ya sea de protección de derechos humanos o a las propias instituciones, ¿qué paso sigue? La evaluación de la queja, la aceptación o la negación de la queja, y eso tiene que ser, una vez que el peticionario ingresa la queja, esta queja tiene que regresar por esta vía. Les tienen que contestar por escrito para garantizar que el papelito mínimamente le dice, sí aceptamos sus quejas, sabemos que hubo una negación, vamos a mejorar el servicio y vamos a darles estas acciones correspondientes. O la otra es decir, nosotros pensamos que esto no tiene que ser así, pero me lo tienen que dejar por escrito para poder gerenciar otras acciones que nos lleven a otro fin. La información al quejoso, y en algunos casos, cuando es favorable, es implementación de la queja o solución. Cuando no es favorable, también nos tienen que dar para poder nosotros ir a otras instancias y poder garantizar que el derecho sea restituido. ¿Qué es la exigibilidad y la justiciabilidad? La exigibilidad y justiciabilidad son términos o son sinónimos. Se entiende que no. El recurso judicial es solo uno, aunque quizá sea el más potente, las vías para exigir los derechos ante los poderes públicos. La exigibilidad directa permite hablar de garantías normativas relativas al reconocimiento del derecho a escala nacional o internacional, y garantías jurisdiccionales, es decir, la posibilidad de reclamación ante los tribunales. Creo que es impredecible, creo que es importantísimo hoy en día,
poder empezar a tener, y otra vez, datos duros para poder saber cuántas violaciones o negaciones de los servicios existen. Muchas de las veces, lo hemos constatado, México no es la excepción, las comisiones nacionales de derechos humanos o las defensorías del pueblo a veces son muy a modo y tardan mucho en poder dar resoluciones, pero es necesario cumplir con todos estos ordenamientos para garantizar la judicialización. Y tenemos que ir paso a paso para poder garantizar este derecho. En algunos otros países esto es mucho más rápido y ahorita lo vamos a ver más adelante. La exigibilidad indirecta permite la defensa de los derechos sociales a través de la invocación de principios generales que se predican de todos los derechos, como la igualdad y la no discriminación o el derecho a la tutela judicial efectiva. Y esto es algo que sucede mucho en Colombia a través de sus órganos de tutela, lo cual permite de una manera rápida y expedita hacer que la judicialización del derecho a la salud sea mucho más efectiva. Y yo siempre he dicho que es algo donde tenemos que ir caminando muchos de los países que hoy en día tenemos leyes de amparo para poder garantizar la efectividad en el proceso. La justiciabilidad va a pretender más de las leyes procesales que del carácter inherente exigible o de determinado derecho. Ello no obsta a afirmar que buena parte de los derechos sociales pueden ser justiciables en sentido estricto. Y podemos tener un montón de ejemplos que más adelante se los voy a compartir sobre esas acciones jurisdiccionales que nos permiten garantizar que se le ordena a las instituciones que les niegan un derecho poder gerenciar estos procesos. Y aquí es donde podemos empezar a utilizar muchos de los instrumentos legales y políticos que contemos en nuestros países para poder garantizar estas acciones. ¿Qué otros instrumentos tenemos? Las leyes de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas, y esto es muy interesante porque nos permite conocer más adentro la estructura gubernamentales, como para saber cómo están comprando los medicamentos, cuáles son las acciones para garantizar la innovación, por qué no se ha dado la innovación en los servicios de salud. En muchos países de la región tenemos leyes de avanzada, que desafortunadamente no las utilizamos para garantizar estas acciones. Les pongo un ejemplo. En El Salvador existe una de las mejores leyes de transparencia y acceso a la información que muchas veces son desconocidas por los usuarios, por las organizaciones y menos aún por los usuarios. Y de ahí podemos obtener la información que queramos para saber por qué a mí no me han garantizado el derecho a poder tener el mejor tratamiento en tiempo y forma. O en algunos casos, por qué la negación de tener acceso a medicamentos innovadores que para la persona que está teniendo o que se le está negando este derecho, en ese preciso momento es la única opción terapéutica que puede llegar a tener. Leyes más específicas, como leyes de SIDA, ley contra el derecho a la no discriminación, entre muchas otras. Adicionalmente, existen tipos de informes, y aquí lo pongo también, porque los estados tienen que cumplir con informes constantes a diferentes instituciones o organismos internacionales para saber cómo se están tutelando estos derechos. Y muchas veces los gobiernos, y si hay que decirlo, no son tan asertivos al gerenciar estos informes. Dicen cosas que a veces uno no se las cree y pareciera que uno está en otro planeta. Aquí lo importante es también poder conocer estos informes, los cuales nos permite decir, a ver, momento, la sociedad civil lo que está diciendo en este contexto es que tal país no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenemos documentado que hay números determinados de violaciones a derechos humanos, hay negación de servicios, los procesos son bastante complicados, no hay medicamentos para enfermedades y estadios de la enfermedad específicos, lo cual permite que las personas no puedan garantizar su derecho a la salud. Adicionalmente, muchos de nuestros gobiernos firman un montón de tratados internacionales que son ratificados por los gobiernos, donde también podemos utilizarlos para poder garantizar estos derechos. ¿Cuáles son parte de los derechos? La Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños, que todos los estados de la región se cumplieron a poderlos garantizar, donde dice en uno de los apartados que se tiene que garantizar en toda la medida de lo posible el bienestar en la salud a todas las niñas y los niños de la región.
Cuando eso lo trasladamos en la política de los países, resulta que estos tratados, y en todos los países pasa igual, forma parte de las normas constitucionales. Es decir, que se violan esas garantías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También invocar estos tratados y empezar a denunciar que no se están cumpliendo con esos tratados internacionales. Existen acuerdos de Naciones Unidas, en VIH fue uno de los primeros que se garantizó a través de los acuerdos de UNGAS, que esto es hacer a través de las asambleas generales de las Naciones Unidas, comprometerse a los gobiernos para garantizar un montón de acciones. Y es por eso que hoy en día el VIH vino a revolucionar todo este proceso. En el caso de las enfermedades no transmisibles, hace algunos años se hicieron 2 asambleas generales donde los estados se comprometieron a gerenciar diferentes acciones. Y pongo un ejemplo. Para acciones específicas de cáncer, los estados miembros se comprometieron a garantizar la mejor atención de las personas que viven con cualquier tipo de cáncer, con cualquier tipo de diabetes, y poder garantizar las acciones correspondientes para mejorar su salud. La pregunta de los 64,000 pesos, bolívares, colones o como lo queramos poner. ¿Qué estamos haciendo realmente en los países para garantizar estos acuerdos que se firman muy bonito en organismos internacionales? Tendremos que empezar a hacer informes sombra para decir, a ver, momento, nosotros como sociedad civil de México, lo que estamos viendo es que México no ha cumplido con estos acuerdos internacionales. Y darle este informe a las Naciones Unidas y compartirlo con todo el mundo y decir, el Estado mexicano está incumpliendo estos procesos. Y hablo del Estado mexicano porque en este contexto el gobierno se comprometió a un montón de acciones que hoy en día no se están llevando a buen puerto. Y me imagino que en cada uno de los países, si lo realizamos adecuadamente, vamos a tener estos procesos. Por eso cuando hablo yo de instrumentos que tenemos y podemos gerenciar, esto nos ayuda a visibilizar aún más la problemática y no nada más enfocarnos en el derecho a la salud, no porque no es importante, sino porque podemos vincularlo con otros muchos instrumentos más. Y si a esto le adicionamos el poder garantizar con los medios de comunicación un discurso estructurado sobre los procesos de negación de los servicios, con esto tendríamos aún más un argumento mucho más sólido para poder denunciar estos procesos. Y si le añadimos la parte de los órganos legislativos de cada uno de esos países, podemos gerenciar y podemos garantizar que podamos incidir de una manera distinta para garantizar estos procesos. Les pongo algunos casos. En el caso de Costa Rica, hubo una negación, una terapia innovadora a una defensora de derechos humanos, que ustedes la conocen mucho, es Cintia Solano. A ella la Caja Costarricense le negó una terapia innovadora para garantizar. Ella estaba teniendo un problema de cáncer metastásico, ya había pasado por varias opciones terapéuticas y en ese momento había regresado el cáncer. ¿Qué tenía que utilizar? Una terapia que para ella en ese momento era la única salvación para poder garantizar un poco del control de la enfermedad. ¿Qué pasó aquí? La Caja Costarricense dijo, no se lo vamos a dar porque cuesta muy caro, porque hay otras opciones terapéuticas. ¿Qué fue lo que hizo Cintia? Que lo hace extremadamente bien a través de Nasovi, es hacer un recurso de amparo y decirle a la Sala Constitucional, se está violentando mi derecho a la salud. Y esto llevó un tiempo donde estuvo muy presente en los medios de comunicación, donde estuvo incidiendo durante mucho tiempo en los medios, sacó un chenchor donde invitaba a todo el mundo a sumarnos para garantizar que no le fuera negado este derecho y poder tener el tratamiento que ella requería por el estadio de su enfermedad. Y fue muy interesante porque le ganó a la Caja Costarricense y hoy en día Cintia está recibiendo su tratamiento. Creo que es la vía por la que podemos garantizar estas acciones, como a través de la judicialización. Y esto nos permite garantizar en todo momento poder tener el acceso a medicamentos innovadores cuando se requiera. Ojo, muchas de las veces también las instituciones de seguridad social o de salud de nuestros países nos dicen que nos está pagando la industria farmacéutica para proveer la salud. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes qué harían como servidores públicos que tienen un familiar
que en este momento está padeciendo cualquier enfermedad crónico-degenerativa, donde su única opción terapéutica no está garantizada por su sistema de salud, ¿se quedarían callados? ¿Aceptarían otra opción terapéutica? Por supuesto que no. Se irían exactamente a hacer lo mismo, a tratar de defender este derecho. ¿Por qué a unos sí nos tratan de criminalizar cuando realmente se requiere? Estamos hablando de vidas humanas, ojo. Tenemos que empezar a elevar este discurso. Y creo que el caso de Cintia es bien particular porque ella, con toda la fuerza que tiene, pudo gerenciar este proceso. ¿Cuántas organizaciones más de Costa Rica tendrían que gerenciar estas acciones para poder garantizar el disfrute más amplio de los derechos? Yo creo que todas. Aquí está parte también de lo que hizo Cintia, que fue una campaña mediática maravillosa, que hizo hacer conciencia y poder decir, yo en primera persona como defensor de derechos humanos, me está negando este derecho, me está negando el derecho a poder tener un tratamiento que hoy en día puede dar un cambio sustancial en mi vida. Va a vivir 5, 6, 7, 8 meses, no importa, o va a vivir muchos años, no importa. El tema es poder garantizar si hay una opción terapéutica que pueda ser en ese momento la opción y que no se la nieguen porque es parte del derecho. En la legislación costarricense habla de la protección del derecho a la salud. ¿Qué hizo en este caso? Garantizar todos los instrumentos políticos y legales para garantizar su derecho a tener el medicamento que le correspondía de acuerdo a su etapa de la enfermedad. Y eso nos permite poder ver que sí podemos hacer acciones que garanticen esas acciones mucho más recurrentes. En el caso de Colombia, tienen un instrumento que yo siempre se los he envidiado. ¿Por qué? Porque a través de la tutela, cualquier ciudadano puede acercarse. La baja de internet la llena de un derecho negado y se garantiza que en ese momento el juez deja de hacer todo lo que tiene que hacer para promover este proceso. Y es muy interesante porque la tutela se utiliza ante la negación de cualquier servicio. Y hoy hemos visto a través de la Fundación Raza de Gustavo Campillo, que es uno de los principales promotores del derecho a la salud en Colombia y en la región. ¿Qué ha hecho Fundación Raza? Ha garantizado a través de estas tutelas poder acceder a terapias desde hace muchos años para los casos de VIH. Hoy en día no nada más se dedica a estos procesos, sino gerencia muchas otras acciones de los juicios de tutela, de acciones de tutela para las personas que viven con algún tipo de neoplasias o de cánceres. Y adicionalmente, lo último que hemos sabido es que ya se les da tratamiento a las personas que viven con el virus de la hepatitis C. Es decir, estamos trayendo a través de estos instrumentos políticos y legales el garantizar este derecho. Muchos de los gobiernos dicen, y es el discurso, en México no es la excepción, que a través de la judicialización vamos a quebrar los sistemas de salud. Esto es falso. A ver, uno, ¿por qué tiene que recurrir a esos derechos? Porque el Estado le niega la garantía de la protección más amplia, como lo dice la Declaración del Protocolo de San Salvador, del bienestar más amplio de la salud. El que yo tenga una enfermedad crónico-degenerativa y el tratamiento no esté incluido dentro del cuadro básico, dentro de los servicios de salud, no me garantiza este disfrute del derecho a la salud más amplio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues inconformarme, porque también la ley me lo permite, ojo, no porque tenga que ser yo un Superman, sino porque la ley me da la protección a este servicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer estos procesos, que también la ley lo permite. Y si se gasta mucho en la judicialización de la salud, es por la irresponsabilidad de los gobiernos para no garantizar el acceso correspondiente a las personas. Yo lo que siempre he dicho, no tenemos que darle innovación a todo mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que van a requerir cierto tratamiento en la etapa que ellos tengan cuando hay un diagnóstico oportuno. Si a veces, por lo que les comentaba hace un momento,
tenemos una larga espera en los servicios de salud, no hay acceso oportuno a los médicos tratantes especialistas, se dilatan hasta 1 o 2 años para poder tener una cita con estos especialistas, ¿cómo quieren que uno no se enoje y peor aún, no poder hacer estas acciones que constitucionalmente las podemos utilizar y después digan, ustedes están quebrando este proceso? Cuando son los estados, ojo, los estados, los que nos están negando estos derechos. Yo creo que aquí es muy importante cómo aprendemos a utilizarlos para garantizar este derecho y no a tenerles miedo ante esos procesos y de verdad quitar ese discurso donde nosotros somos comparsa de las multinacionales y demás. A ver, no, yo lo que estoy peleando es mi derecho a la salud y si hay una opción terapéutica que me pueda garantizar este derecho, pero por supuesto que la voy a pelear con dientes. Ya les decía yo, ellos cuando, los servidores públicos, los directivos de las instituciones, cuando tienen un familiar que tiene una enfermedad y no hay tratamientos, buscan de todas las maneras para poderlos garantizar. Y algo que también nos ayuda con las leyes de transparencia o con la veeduría es saber cuántas terapias innovadoras se han comprado. Y es muy interesante porque y aquí nos ha pasado en México, muchas de las veces las terapias que a nosotros nos están negando, resulta que ya se compraron, no sabemos para quién, y con esto podemos decir, las instituciones se están discriminando. Y con eso le doy entrada a los casos de México. En los casos de México, hemos hecho también la judicialización, pero también la exigibilidad. ¿Cómo? Hoy en día contamos con una ley que nos permite garantizar este derecho a través de la no discriminación. El que a alguien le den un medicamento y otra persona que lo requiere no se lo dan, es discriminación. Y en México, a través del artículo 1 constitucional, nos dice que ninguna persona puede ser discriminada por su condición de salud. Es decir, que si a una persona le dieron en algún momento ese medicamento, el medicamento A, y otra persona requiere ese medicamento A, y a este no se lo quieren dar, es derecho a la no discriminación. A través del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, hemos garantizado que a muchas personas que viven con enfermedades de baja prevalencia, el Estado o las instituciones de salud del Estado les garanticen este derecho. De algunas enfermedades como SHUA, hiperglobulinuria paroxística nocturna, entre otras. A su vez, lo que hacemos es garantizar que el derecho a la no discriminación realmente sea una realidad. Hace escasos 3 días hemos ganado un caso de una enfermedad de baja prevalencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de un medicamento que ni siquiera estaba en el cuadro básico. La señora de uno de los estados del norte del país, de Ciudad Juárez, Chihuahua, se acercó con nosotros y nos dijo, no sé qué puedo hacer, tengo a mi hija que vive con una enfermedad de muy baja prevalencia, el IMSS no ha querido darle el medicamento, yo tengo un montón de escritos de médicos por todos lados que dicen que es lo que tengo que tomar. ¿Qué es lo que hicimos con la señora? Primero analizar el caso y de ahí construirlo y decir, a ver, hay que presentar una queja correspondiente, ella nunca lo había hecho por escrito, en algún momento se acercó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo único que ésta realizó con las instituciones fue una especie de gestión y en su momento cuando le pedimos a la comisión que nos dijera qué es lo que estaba haciendo, jamás no nos quería entregar su archivo. La señora lo pidió a través de el órgano de transparencia, se lo tuvieron que dar, donde claramente el organismo de protección de derechos humanos no había hecho absolutamente nada. Eso nos dio pauta para poder elevar el tono de la discusión. Se presentó un escrito ante el Seguro Social, se puso una queja por el no actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su oficina en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue muy interesante porque a los 2 meses, después de haber valorado el caso, de hacer un montón de estudios a la hija de la señora, que es la que padece esta enfermedad, resulta que le dicen, tenemos que verla con un grupo colegiado. En ningún momento ella se opuso, dijo, adelante, que la valoren los médicos que la tengan que valorar,
los médicos del hospital donde ella se atiende ya dijeron que requiere ese medicamento y es la única opción terapéutica que ella hoy en día tiene. Se llevó un grupo colegiado y la semana pasada le dan la buena noticia que el medicamento ha sido aprobado. Hoy estamos haciendo presión para garantizar que se compre de una manera mucho más expedita, es decir, que salga la orden de compra, que salgan los procesos, para que a la menor le puedan aplicar ya este medicamento. Con eso podemos ver que utilizando todas las herramientas podemos hacerlo a través de la exigibilidad o a través de la judicialización de esos derechos. ¿Cuál es la invitación que tenemos que hacer aquí? Es empezar a documentar todos los casos, empezar a conocer las normativas, las leyes vinculantes, los tratados internacionales, tener estudios de caso y empezar a gerenciar estos procesos. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, no somos abogados, no tenemos para pagar abogados. Hay muchas vías para poder garantizar la asesoría jurídica. ¿Cómo? Primero, estudiando, atrevernos a ser nuestros propios abogados, conocer las leyes. Acuérdense que en nuestros países las leyes se interpretan y lo más enriquecedor de ese proceso es cuando uno aprende a reconocer que es sujeto de derecho a apropiarse de las leyes, puede ser su propio abogado. Adicionalmente, hay un montón de escuelas de derecho que muchos de los estudiantes tienen que cursar por servicio social. Podemos hacer un convenio con las instituciones para garantizar que poder tener uno o dos abogados o entre un grupo de organizaciones o de redes de organizaciones nacionales, poder tener un área específica a través de esos procesos de lo que tienen que pasar los estudiantes del servicio social y poder tener un área específica de jurídica en las organizaciones. Creo que hoy en día, de verdad, tenemos que atrevernos a ir rompiendo este discurso que la judicialización o la exigibilidad del derecho a la salud es muy caro. Es caro que no quedarnos callados, es caro no actuar y sobre todo, es caro porque ellos no están haciendo su trabajo. Hay que hacer que este proceso sea mucho más rápido, mucho más expedito para poder garantizar realmente el derecho a la salud para cada una de las personas que decimos que representamos. Yo aquí la dejaría y esperaría las preguntas y respuestas, las preguntas para darle respuestas a estas inquietudes y ya. Hola, hola, gracias Luis Adrián. Este, y vamos a entrar ahorita en preguntas. Hemos tenido algunas preguntas de Guatemala y de Colombia que Cristian nos va a facilitar. Pero quería solamente destacar un punto que para ustedes quizás no es ni tan interesante ni tan, am, tan conectado a lo que estaba diciendo Luis Adrián, pero debido a que vivo en Nueva York y soy ciudadana americana, nosotros no tenemos derecho a salud. Nosotros americanos no tenemos derecho a la salud. Y en América Latina ustedes sí. Entonces eso, yo sé que hay un desafío para acceder los servicios, pero ustedes tienen una muy buena fortuna que ustedes tienen ese acceso que en los Estados Unidos no lo tenemos y ahorita están restringiendo todavía más. Entonces, ese trabajo que hace Luis Adrián y que hace Gustavo Campillo en Colombia y que hace Cintia, no solamente para su salud, pero también para la salud de otras costarricenses luchando contra el cáncer, es una oportunidad. Es muy bueno que los gobiernos tienen este derecho y debido a que es un derecho, nosotros deberíamos entender el sistema y entendemos lo que podemos hacer y cómo podemos luchar contra el sistema para acceder a lo que es un derecho humano nuestro. Entonces, felicitaciones por el trabajo de Luz Adrián. Yo sé que tú empezaste como un advocate para HIV, pero ahora con mucho más en diferentes enfermedades y
y estamos muy dispuestos a tener su ayuda en eso. Cristian, tú querías hacer las preguntas debido a que borraron las preguntas de mi pantalla por cualquier razón. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es de María José Ruano de Guatemala. Y pregunta que, bueno, ella dice que es de Guatemala y que si podrías, Luis Adrián, indicarle cuáles son los mecanismos jurídicos o el mecanismo sobre derechos a la salud existentes en el país de ella. Yo creo que, digo, aquí es muy fácil. Ya hay un montón de organizaciones. Alma es una de ellas, y ahorita le pasamos los datos, que se acerquen, porque yo creo que lo que ha estado haciendo Guatemala es maravilloso. Se han atrevido a meter a la cárcel a su presidente, se han atrevido a meter a la cárcel a el director del Seguro Social, lo cual habla de una protesta mucho más allá. Y creo que ese es un ejemplo claro de lo que tendríamos que estar haciendo muchos de los que somos defensores de derechos humanos y del derecho a la salud de América Latina. Tenemos que ir a atrevernos más todavía. Y creo que ahí es vincularse con los compañeros. No tengo ahorita toda la relación de todos los países, pero te los hago llegar a través de Cristian, y el contacto de Alma, que te puede ayudar, porque ellos ya han hecho todo un movimiento maravilloso en Guatemala y han empezado a hacer acciones bien interesantes y que creo que podrían dar el ejemplo todos los compañeros guatemaltecos para garantizar el derecho a la salud. Perfecto. Bueno, aquí un comentario de Ercilia Fajardo de Colombia, que dice que muchas veces en su país, inclusive aunque sea derecho, los sistemas de salud públicos no cumplen ese derecho que tienen los colombianos, que muchas veces tienen que interponer acción de tutela, y que es difícil que cumplan el acceso universal a la salud en Colombia. Y bueno, dice que es importante que nosotros sigamos porque es la salud sin importar quién lo esté suministrando, ¿no? Supongo refiriéndose a si es el sistema público de salud o si son las farmacéuticas, que nosotros es nuestra salud por la que tenemos que luchar, ¿no? Sin importar quién sea la que lo suministre. No, y adicionalmente creo que el caso de Colombia, que tiene instituciones privadas que proveen estos servicios, digo, prueba de ello es muchas de las tutelas que se han gerenciado, y yo aquí le añadiría algo que también yo decía mucho. Tenemos que hacer más hacia afuera, hoy en día a través del Twitter y del Facebook, denunciar el no cumplimiento de estos derechos de tutela o de la acción tutelar. ¿Por qué? Porque es de la manera que nos ayuda a evidenciar al proveedor de servicios que no está cumpliendo. Y hoy en día lo hemos visto que cuando uno empieza a tuitear a través de las distintas redes sociales, hoy también hay muchos medios digitales que están ansiosos de estos casos documentados de negación de servicios, también nos ayudan a tener una vía de expandir mucho más ampliamente cuando alguien incumple con lo que tiene que hacer. Y cuando alguien no quiere acatar estos juicios de amparo, de tutela, cuando son resueltos a favor de las personas, pues con más razón. Yo creo que hay que utilizar más a estos quejómetros que a veces nada más se quedan de autoconsumo, en evidenciar que Perenganita EPS no está garantizando estas acciones correspondientes. Y creo que lo que hace Fundación Raza es algo bien interesante, porque no nada más se queda ahí, sino también lo hace público, utiliza sus redes sociales, incide con ellos directamente, se sienta con ellos, y creo que por eso ha garantizado Fundación Raza una acción distinta para garantizar el derecho a la salud de muchos y muchas colombianos. Perfecto. Bueno, aquí es una pregunta de Melba Castellón. Pregunta que sí, ¿qué experiencia has tenido con respecto a medicamentos innovadores que no estén en el cuadro básico de salud del sistema público? Otra vez, cuando uno documenta bien el caso y el médico tratante dice que realmente requiere ese medicamento y existen un montón de pruebas que lo demuestran, por supuesto que se puede llevar a buen curso. El tema es
que también muchos de los médicos o no se la quieren creer o les da miedo. Pero también hay que recordarnos que muchos tenemos el derecho a una segunda opción como parte de los derechos de los pacientes. Entonces, tenemos que aprender a utilizar todos esos derechos para poder hacer bien mi caso. Y otra vez, entre más robusto tengamos la documentación que yo requiero ese tratamiento por el nivel de enfermedad que tengo, pocas veces se niega este proceso. Y obviamente existen, si me lo niega la institución, poderme ir con la Defensoría del Pueblo, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de cada uno de los países, y si ésta me niega este derecho, podernos ir a un juicio de amparo de tutela para garantizar que el Estado cumpla con lo que ha dejado de cumplir. Perfecto, muchas gracias. Hago un paréntesis para decirte que hay muchos mensajes de felicitaciones, que ha sido muy clara la exposición. Hay muchas preguntas, por lo que animo a los asistentes que si tienen alguna pregunta no se esperan al final, no se esperan a que ya no haya preguntas, porque a medida que vamos recibiendo las preguntas las vamos contestando. Entonces, primeras que entran, las primeras que se respondan. Y nos quedan 10 minutos de webinario. Este es de Fernando Romanelli. Él me dice él pregunta, ¿cuál es la vía que te parece más efectiva para reclamar un derecho de manera individual o de manera colectiva a través de una organización de pacientes? Primero, documentar bien el caso, allegarnos de todos los instrumentos, de la copia del expediente, obviamente que nos dé el permiso la persona, o si es mi caso, poder tener la copia del expediente, analizarlo y de ahí sacar la información. Y adicionalmente, con todos los estudios de laboratorio, con todas las notas médicas, para poder hacer un expediente robusto. Y con esto no nos puedan decir no lo requiere. Cuando es un caso de derechos colectivos, de igual manera, empezar a documentar si es desabastecimiento de medicamentos, copia de las recetas, que le pongan el sello de no surtido, incluso grabar hoy en día que no me están entregando la medicación. Con que no me la entreguen, no hay que esperar ni un segundo, porque muchas veces nos vamos, ay no, mañana voy o pasado voy. No, no, no. Si no me están entregando en ese momento el medicamento, en ese momento se me está negando el derecho a la salud. No hay que ser comprensivos, hay que ser propositivos y sobre todo actuar de una manera mucho más ejecutiva. Y en ese momento decir, no me entregaron el medicamento, voy y reclamo porque no me lo han entregado. O si me están negando algún servicio, es hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué nos tenemos que esperar mucho a que sucedan 2, 3 o 4 veces? No, hay que empezar a tutelar los derechos de manera inmediata, a documentar los casos y de esta manera vamos a tener expedientes robustos y vamos a tener un montón de acciones para garantizar la protección de los derechos. Y otra vez, hay que documentarlo con las notas médicas, con las recetas no surtidas, y en su caso, si no nos permiten acceder a estos procesos, hoy en día todo el mundo cuenta mínimamente con un celular que pueda grabar, hay que grabarlos, y con eso se apanican de manera impresionante. Perfecto. Bueno, esta es una pregunta de José Daniel Marín, de México. Y la pregunta es, con respecto a los instrumentos legales que prohíben la intimidación en México, ¿podrías mencionar cuáles son? Sí, claro, en la Constitución dice que una vez presentada una queja, no puede haber ningún tipo de presión para no hacerla. Y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, en uno de sus apartados, dice que ante cualquier intimidación, el servidor público puede ser sancionado e incluso llevado hasta la cárcel. El tema es que desconocemos esos procesos. En la ley del Seguro Social, en la ley del ISSSTE, en los derechos de los pacientes, uno de los derechos es el no intimidar a las personas para presentar cualquier tipo de queja. Entonces, existen un montón y te hago llegar si nos comparte el correo la persona, le puedo hacer llegar a su correo específicamente los links
y los artículos donde dice este proceso. Perfecto. Otra pregunta igual de José Daniel. Eh, Respecto a las acciones de tutela, ¿cómo es que este proceso en México y en el caso de personas que viven con VIH, cuando se les niega la prueba de carga viral y los CDI, así como al acceso a medicación? Hay que presentar una queja ante la institución. El problema es que no nos atrevemos a presentar estas quejas por escritos. Entonces, hicimos hace algunos meses, volvimos a repetir un ejercicio que hacemos constantemente y preguntamos cuántas quejas por negación de servicios o de varios servicios existían en el Seguro Social, en el ISSSTE y en el Seguro Popular. Y resulta que nos contestaron que era cero. ¿Por qué? Porque nos quejamos verbalmente y no dejamos nada por escrito. Cuando vienen los reportes de cómo están funcionando las instituciones, resulta que todo está maravillosamente bien y las quejas no existen. Y nos dicen, los servicios de salud funcionan al 100%. Decimos, no, no es cierto. Ahí somos compartimos una corresponsabilidad por no tener datos duros. Yo lo que siempre he dicho, por escrito en ese momento agarro cualquier hojita y le pongo, yo soy Luis Adrián Quiroz y me han negado mis estudios de carga viral y CD4 desde hace 2 meses. Yo no creo en los buzones. Cuando vivamos en Finlandia, a lo mejor voy a creer en los buzones. Pero en el buzón lo que dejamos es la hojita de negación, pero no hay cómo comprobar que yo metí esa queja. Y muchas de las compañeras que trabajan en las áreas de queja nos han dicho, rasuramos y a veces escondemos esas quejas. En México nos garantiza, y en muchos de los países, que cuando uno entrega una queja por escrito, tiene la obligación el prestador o a la persona que se le estamos entregando de ponernos fecha, sello y firma. Y esto, si me niegan y si no hay una respuesta por parte de la autoridad, en un plazo no mayor a 45 días, ojo, yo puedo generar un proceso que se llama afirmativa ficta, que es decir, como el Estado a mí no me respondió de manera positiva, se da por sentado que va a ser una solución de mi queja por lo que el Estado no me respondió. La mayoría de las veces, y a mí me consta, cuando uno se queja por escrito, han localizado a las personas en menos de 1 hora para ver por qué no se le han hecho los estudios. Hay que atrevernos a presentarlas por escrito, que se nos quite ese miedo de hacerlo por escrito, entregarle a la dirección de los hospitales, que le pongan sello y firma, y ese papelito que nos están otorgando es la prueba de que estoy ingresando. De verdad, yo no creo en los buzones. ¿Por qué? Porque lo he visto 1001 veces, que lo que hacen es esconder las quejas, destruirlas, pero yo como usuario no me quedo con ninguna copia de que se ingresó esa queja. Y esto es bien importante porque de ahí nos permite poder decir, la institución no me está dando respuesta, porque aquí tengo la hora y la fecha de entrega, y han pasado X número de días y no me ha dado respuesta a la institución. Y por norma dice en México que se tiene que hacer 2 veces el estudio de carga viral y 1 vez el estudio de CD4. Perfecto. Bueno, pregunta de Wendy Gaviria. Dice que ¿cuándo se puede hacer un informe sombra sobre la negación de servicios en salud desde la asociación civil? En cualquier momento podemos empezar a documentar, incluso hay toda una metodología que también te la comparto, Cristian, de cómo se realizan los informes sombras para informes que se presentan por países en los organismos de protección de derechos humanos o a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a través de las diferentes modalidades para los cumplimientos de diferentes tratados internacionales. Con gusto les comparto la metodología, es muy fácil y hay que seguirla, y uno puede presentar estos informes sombras y decir, incluso hacerlo con prensa y decir, nosotros como organizaciones de X padecimiento, pongo un ejemplo de cáncer, estamos dando cuenta que el Estado ha incumplido con los compromisos internacionales. A través de estos informes sombra, aquí está la metodología y aquí está toda la evidencia para poder decir que el Estado ha incumplido. Y eso no les gusta a los estados, pero tampoco no lo hacemos. Entonces yo creo que es importante empezar a hacer estos informes sombra sobre cómo está la calidad de los servicios en nuestros países. Perfecto.
Bueno, ¿te parece si nos comprometemos a que cuando yo envíe la minuta de este webinario, que va a ser la siguiente semana, eh, a través de Pacientes Unidos nos puedas compartir todos estos documentos Pues, para que los asistentes a este webinario y las personas que ya están en United Patients puedan, puedan capacitarse mejor y tenerlo ya en sus computadores, ¿no? Bueno, otra pregunta. Lucía Cedeño, ella es de Ecuador. Su pregunta es, en nuestro país se han presentado uno de los casos de ingreso de medicamentos copias de los originales. Por lo tanto, el, se priorizó el precio. ¿Cómo debemos exigir efectividad de los medicamentos para las enfermedades? yo creo que tenemos un instrumento que es maravilloso y se llama farmacovigilancia. Y tenemos que documentar todos los casos de efectos no deseados de estos medicamentos. Yo siempre hablo, yo no pongo a competir al innovador y al genérico. Yo lo que quiero son medicamentos de calidad y que este rasero de calidad aplique para innovadores y para genéricos. Y cuando se presenta algún efecto no deseado, ojo, por mínimo que sea, es importante hacer un reporte de farmacovigilancia. Todos los países de la región tienen organismos específicos de farmacovigilancia. Es importante que conozcan y reconozcan esos procesos. En el caso de México se puede hacer, el usuario puede reportar a través de un formato que tiene Cofepris en línea. En muchos otros países de la región, mucho en Centroamérica, el paciente no puede hacer estos reportes. Ya con la Biored CAC de Centroamérica se está trabajando, lo sé de primera mano porque estoy colaborando con ellos, para hacer la incidencia necesaria para que también el usuario de servicios pueda garantizar estos reportes. Pero adicionalmente, las compañías farmacéuticas, por ley, tienen que tener portales de farmacovigilancia. Es decir, si yo estoy presentando un efecto adverso de ese medicamento, no está haciendo lo que tenía que hacer en mi organismo, que es controlar la enfermedad, se está produciendo o estoy teniendo efectos distintos a los que yo presentaba con el medicamento que venía tomando, es necesario gerenciar estos reportes de farmacovigilancia. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Y hemos visto casos en la región, y hablo específicamente de México, donde hemos ganado casos, y les pongo un ejemplo. En México, la somatropina, había un grupo de padres de familia con niños de talla baja que el medicamento tenía grandes problemas. Y no era el medicamento per se, era el modo de aplicación. El innovador tiene una pluma que ayuda a cuantificar las unidades internacionales. En los casos de los dos genéricos que estaban ahí, les daban a los padres de familia jeringas de insulina para cuantificar las unidades internacionales. Siempre iban a estar en las aplicaciones con sobredosis o subdosis. Aquí lo que se dijo es, el proveedor de medicamentos tiene que garantizar la efectividad de la aplicación a través de un instrumento que cuantifique las unidades internacionales. Y hoy en día a los padres de familia que tienen a un niño con talla baja o que utilizan somatropina, las instituciones les da el medicamento que garantiza esta cuantificación del dispositivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Documentarlos. Entre más casos documentemos y se presenten con la autoridad correspondiente, es mejor. Perfecto. Bueno, la última pregunta, porque ya estamos en tiempos y respetando el tiempo de todos. Esta es de Tini Jordan de Argentina, que dice que en su país hay escasez de especialistas y por lo tanto de medicamentos. Pregunta cuál es tu opinión acerca de consultas médicas virtuales, que a su criterio solucionaría la falta de especialistas. Yo creo que, en algunos casos la telemedicina ha venido a revolucionar algunas acciones.
Y pongo un caso, muchas veces no vemos y no volteamos a ver a las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y hablo específicamente de las personas sordomudas. En México, el ser sordomudo y llegar a un servicio público de salud es sinónimo de muerte, porque no hay nadie que pueda interpretar lo que yo tengo. Y creo que la telemedicina podría ayudar a garantizar que mínimamente exista una persona traductor para poder hacer la intervención con el médico. Yo sé que no es lo mismo, pero también hemos visto que en otros países se ha garantizado que a través de la telemedicina puedo tener acceso a un especialista, porque también cabe hacer mención que hay veces que hay especialidades médicas que hay 4 en el país y tarda un montón de tiempo a poder garantizar que existan otros especialistas más. Yo creo que uno de estos procesos es la telemedicina, que puede ayudar a garantizar un acceso mucho más rápido a estos especialistas que hoy en día en muchos de nuestros países no tenemos acceso como quisiéramos. Yo sí le apuesto a esto también, pero una telemedicina bien implementada. Muy bien. Pues bueno, cerramos, se quedaron muchas preguntas en el tintero. Yo voy a tratar de hacer como un resumen, hacérselo llegar a Luis Adrián y ver si podemos responderlo vía email. Muchas gracias. Fuimos más de 50 personas, que es un número muy bueno para nosotros. Aprovecho para comentarles que en marzo vamos a tener el primer mini curso de Pacientes Unidos, United Patients, que va a hablar acerca de derechos humanos con Francisco Castellano. Van a ser una serie de 3 webinarios en marzo. Les estaremos confirmando las fechas. Va a estar muy interesante y bueno, esperemos que más adelante podamos hacer a lo mejor un mini curso sobre esto con Luis Adrián, que sabemos que hay muchas cosas más que aprender y no es suficiente con un solo webinario. Entonces, pues bueno, crucemos dedos para que se haga y de parte de Pacientes Unidos estaremos trabajando para poder obtenerlo. Luis Adrián, muchísimas gracias. Fue todo muy interesante. Yo también me quedo con mis propias preguntas que te las haré saber. Muchísimas gracias nuevamente. Sabemos que tu tiempo es valioso. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Una disculpa en nombre de Alessandra, que está teniendo problemas con su internet. Pero bueno, estamos aquí para servirles a todos. No, y muchas gracias a todos y todas, porque creo que entre más capacitados estemos, podemos gerenciar mejor nuestra salud, podemos garantizar que el derecho se cumpla y sobre todo poder hacer efectivo el derecho a la salud en América Latina. Gracias, Luis Adrián. Fue excelente y vamos a cobrar un mini curso también, especialmente en el área del rol de sombra que tiene los ONGs en América Latina, que yo creo que es un rol súper importante y algo que tú entiendes súper bien también. Gracias a todos. Disculpa por mi problema de internet. Que tengan buenos días o buenas tardes. Chao. Chao. Chao.